Antes de empezar a resolver ecuaciones de segundo grado por factorización, vamos a recordar dos aspectos que son fundamentales para lo que vamos a hacer. La primera es cómo se factoriza por factor común. Ya en el canal tenemos un video que habla detalladamente al respecto. Arriba les voy a dejar la tarjeta para que lo revisen con más detalle. Si yo tengo esta expresión x más x elevado al cuadrado, yo aquí tengo una suma de dos términos. La idea de factorizar es pasar una suma, una resta, una suma algebraica a un producto. En este caso, como hacemos referencia de factor común, tenemos que tener en consideración los términos. Repito, los términos están separados por el signo más o el signo menos. Para que un número o letra se considere que es común a esos términos, tiene que aparecer absolutamente en todos. En este caso, la letra X aparece en los dos términos. Por lo tanto, a la hora de factorizar, es decir, pasar esta suma a un producto, yo digo que la letra X es un factor común. Por lo tanto, escribo esto, el factor común lo coloco siempre delante de un paréntesis. Aquí dentro de este paréntesis, que se va a convertir en el segundo factor, voy a colocar una expresión de tal manera que multiplicada con X me tiene que dar exactamente la original, porque si no es así, estamos alterando la expresión algebraica original. ¿Cómo vamos a conseguir estos términos que están dentro del paréntesis? Muy sencillo. Ya después con la práctica ustedes van a colocar directamente sin necesidad de hacer operaciones extra. Sin embargo, en este repaso yo les voy a decir cómo se hace exactamente. Ustedes van a tomar cada uno de estos términos y lo van a dividir en el factor común que ustedes han conseguido. Por ejemplo, el primer término es X, yo lo divido entre el factor común que es X. Entonces, esto va a ser igual. Como me doy cuenta que numerador y denominador son iguales, yo lo simplifico y esto me quedó 1. Por lo tanto, aquí entre el paréntesis voy a colocar 1. Si ustedes multiplican X por 1, tiene que darle exactamente X. Luego sigue el signo más. Para yo saber qué voy a colocar acá, pues agarro el segundo término, que en este caso es x cuadrado, y lo divido siempre entre el factor común. Entonces esto va a ser igual. Aquí tengo x cuadrado entre x elevado a 1. Como es se puede decir que es una división de potencias igual base, entonces escribo la misma base y resto los exponentes. 2 menos 1 es 1. Entonces aquí coloco x elevado a la 1. Si yo multiplico x por x, tiene que darme exactamente x al cuadrado. Entonces hemos pasado de una suma a un producto de dos factores. El primer factor es x, el factor común, y el segundo factor es el paréntesis 1 más x. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 2x menos 10x elevado al cuadrado. Observen que ahorita tenemos números y letras. Yo tengo que determinar si alguno de estos números es factor común y si hay letras que son factor común. En el caso de los números, yo tengo aquí el número 2. 2 pues es igual a 2. 10, yo puedo decir que 10 es igual a 2 por 5. Observo que el 2 es un número que es común. Por lo tanto, yo lo selecciono como un factor común. Ahora vamos a ver con respecto a las letras. X aparece en el primer término, X aparece en el segundo. Por lo tanto, X es un elemento común. ¿Cuál voy a tomar siempre? El que tenga menor exponente. Entonces ya tengo mi factor común, coloco un paréntesis que va a indicar que va al segundo factor. ¿Cómo vamos a colocar qué va dentro de ese paréntesis? Pues
lo que hicimos anteriormente. Tomamos cada uno de estos términos y lo dividimos entre el factor común. El primer término es 2x, yo lo divido entre 2x y aquí nos damos cuenta que como son iguales numerador y denominador, yo lo puedo cancelar. O lo que es lo mismo, 2 se simplifica con el 2, la x con la x y me quedó 1. Por lo tanto, aquí coloco 1. Sino que sigue allí, menos. Ahora tomo el segundo término, 10x cuadrado, y lo divido entre el factor común. Entonces, esto va a ser igual, 10 entre 2 es 5, y x al cuadrado entre x a la 1, eso es x elevado a la 1, porque división de potencia es igual base, su resto, los exponentes 2 menos 1 es 1. Entonces, esto lo coloco aquí. Si ustedes multiplican ese factor común con lo que está dentro del paréntesis, tiene que darle exactamente la expresión original que nos habían dado. El segundo aspecto que tenemos que recordar acá es que si yo tengo una expresión, por ejemplo, 10x, yo a esta expresión yo la puedo reacomodar o transformar en dos términos. Por ejemplo, yo este 10x yo lo puedo transformar como 8x más 2x. 8 más 2, 10x. O ese 10x yo lo puedo transformar, por ejemplo, como 3x más 7x. O ese 10x yo lo puedo transformar como 12x menos 2x. O, por aún, 20x menos 10x. Estas expresiones son equivalentes. Lo único que he hecho es hacer un reacomodo o una descomposición, si se puede llamar así, de esta expresión. Esto es muy importante que lo recordemos a la hora de aplicar la estrategia que les voy a presentar. El método que vamos a utilizar de factorización nos va a servir para cuando tengamos trinomios de la forma x cuadrado más ax más b y a trinomios que tengan la forma ax cuadrado más bx más c. Estos trinomios sí son muy fáciles de factorizar, pero quizás el método que utilizamos anteriormente es un método muy mecánico, pero que es válido. El trinomio que siempre ha tenido problemas es este segundo, cuando el coeficiente de la variable de mayor grado ya es diferente de 1. Hay que hacer mucho proceso acá, cambio de variables, volver otra vez al método original, y eso puede presentar complicaciones. En cambio, con el método que les voy a presentar a continuación, se van a resolver estos dos tipos de trinomios de una forma muy fácil. Vamos a resolver la siguiente ecuación de segundo grado: x cuadrado más 5x más c. De entrada debo decirles que para la aplicación de este método el primer término y el término dependiente los vamos a dejar exactamente iguales. Significa que voy a colocar x cuadrado más 6 igual a 0. Quien vamos a hacer la modificación o la transformación es del segundo término. ¿Quién nos va a dar la información o la manera de cómo vamos a descomponer el segundo término? Va a ser la multiplicación del coeficiente de la variable de mayor grado, que en este caso es 1, por el término independiente con su respectivo signo. En este caso sería 1 por 6 es igual a más 6. Empezamos a trabajar por acá. Vamos a ver cómo podemos descomponer este 6 en factores. Si yo tengo, por ejemplo, 6, yo puedo decir que 6 es igual a 6 por 1 o 1 por 6. También puedo decir que 6 es el producto de 3 por 2
o de 2 por 3. Ya no hay más posibilidades acá. Ahora observen lo siguiente. Vamos a tener también en consideración el signo del segundo término. Significa que para que este señor me dé más 6, considerando el primer término, el segundo término, el signo es positivo. Entonces, para que el tercer término me dé más 6, como estoy multiplicando, necesariamente el otro factor o el otro número tiene que ser positivo, porque más por más es más. Ahora bien, dijimos que el que vamos a transformar es el segundo término. Observe lo siguiente. Si los dos números se están sumando, ¿cuál de toda esta combinación que están acá me da 5? ¿3 más 2 o 2 más 3? Entonces vamos a considerar, por ejemplo, más 3 más 2. ¿Eso quiere decir? Que este 5 que está aquí se compuso o lo transformamos en 3x más 2. No he hecho otra cosa simplemente sino hacer esta descomposición. Ahora, después que hayamos hecho, que es el trabajo fuerte, viene la factorización. ¿Quiénes vamos a factorizar? Vamos a factorizar siempre estos dos términos y luego estos dos términos que están acá. Comenzamos. Yo observo que en estos dos términos el único elemento que es común es la letra X. Por lo tanto, X es mi factor común. ¿Qué voy a colocar dentro de ese paréntesis? Como lo hicimos inicialmente en el repaso. Tomo cada uno de estos señores y lo divido entre el elemento que es común. Entonces me quedaría x cuadrado entre x. Esto es una división de potencias igual base. Escribo la misma base. El resto de los exponentes 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, aquí coloco x. ¿Qué signo le sigue aquí? Es más. Tomo 3x y lo divido entre el factor común. 3 entre 1, 3. Esta x se me simplifica y me quedó solamente 3. Si yo chequeo x por x, x al cuadrado, más x por 3 es 3x. Coloco inmediatamente el signo que aparece aquí y verifico acá estos dos términos. ¿Tienen elementos comunes? Sí. En este caso el número que es solamente es un número, que el número que es común es el número 2. ¿Por qué 6 es 3 por 2? ¿Qué voy a colocar aquí dentro de este paréntesis? Pues igual que el caso anterior, tomo cada uno de estos términos y los divido entre el factor común. Sería 2x entre el factor común. Este 2 se simplifica y me quedó solamente x. Luego más 6, que es el otro término, lo divido entre 2. Esto me dio 3. 2 por x, 2x, más por más, 2 por 3, 6. Ahora voy a borrar esta parte de acá, que ya no la necesito, y comienzo por acá. Algo que tienen que tener mucho cuidado de acá y visualizar y observar, es que este señor que está acá y este señor que está acá tienen que ser iguales. Si no son iguales, vuelvan a rectificar las operaciones porque hay algo que han hecho mal. Como en este término y este término el elemento que es común es x más 3, pues yo lo tomo como un elemento común, x más 3, que multiplica a lo que me quedó aquí, que en este caso es x, y lo que me quedó aquí, que es más 2. Y esto, recordemos siempre que tiene que estar igualado a 0 porque es una ecuación de segundo grado. Cuando llegamos a esta parte, ya hemos factorizado. Entonces, aquí vamos a aplicar algo que se llama el teorema del factor nulo. Teorema del factor nulo, que me dice que cuando yo tengo dos factores que son iguales a ceros, tengo dos posibilidades. La primera es que A sea igual a 0 o que el segundo factor sea igual a 0. En este caso, x más 3 es A y x más 2 es B. Entonces aplico
Es el teorema acá, y me va a quedar que x más 3 es igual a 0 o x más 2 es igual a 0. Esto es una pequeña ecuación de primer grado. Yo despejo la x. ¿Cómo voy a hacer aquí para despejar la x? Vamos a hacerlo correctamente. Tengo que quitar este más 3 de este miembro. Entonces la única forma de quitarlo es restándole menos 3. Si le resto menos 3 al primer miembro, también le tengo que restar menos 3 al segundo miembro. Recuerden que esta es la forma correcta de hacerlo. Entonces aquí me quedó x va a ser igual a menos 3. Ya tengo mi primera raíz. Vamos con la segunda. X más 2 igual a 0. Entonces la forma de quitar este más 2 del miembro de la izquierda es restándole menos 2 a ambos lados. Recuerda que estos son propiedades de la igualdad. Por lo tanto, esto lo simplifico. Me quedó x es igual 0 menos 2 es menos 2. Esta es mi segunda raíz. Ahora vamos a verificar que estas dos raíces, al ser sustituidas en la ecuación original, tiene que darme exactamente igual a 0. La ecuación original es x cuadrado más 5x más 6. Entonces vamos a sustituir estos dos valores en esta ecuación y tenemos que llegar a una igualdad. Es decir, toda la parte izquierda debe darnos 0. Si eso ocurre, quiere decir que estas son soluciones válidas de esta raíz. Vamos a probar primero con x igual a menos 3. Entonces eso implica que x vale menos 3, entonces me quedaría menos 3 al cuadrado más 5 por el valor de x, que es menos 3, más 6 será igual a 0. Esa es mi pregunta. Empezamos a resolver. Tenemos menos 3 al cuadrado. Sabemos que cualquier base negativa elevada a un exponente par da positivo, entonces me quedaría más. Aquí tendríamos más por menos, es menos. 5 por 3, 15. Más 6 será igual a 0. 9 más 6, 15. Menos 15 es igual a 0. Esto significa que, como llegamos a esta igualdad, x igual a 3 es una raíz y es una solución válida de esta ecuación. Ahora vamos a probar con x igual a menos 2. Entonces tenemos que x igual a menos 2. Eso implica al cuadrado más 5 por menos 2 más 6 debe darnos exactamente igual a 0. Sabemos acá que toda base negativa elevada a un exponente par pues da positivo, entonces me quedaría 4 más por menos, menos 5 por 2, 10 más 6, esto debe darnos 0. 4 más 6, 10, menos 10 es 0. Como llegamos a esta igualdad, x igual a menos 2 es una solución válida. Por lo tanto, el conjunto solución de esa ecuación de segundo grado va a ser menos 3 con menos